Damos un cordial saludo para usted en este día, un día especial en el cual también, como es martes, nuestro compromiso es estar con usted en esta reunión que pretende llevarle a usted el conocimiento de Dios y su palabra, y por eso nuestro tema de hoy es así. Estamos en el gran tema que significa conociendo a Dios y continuamos en ese camino. Estamos haciendo una graduación pequeña aquí para que no tengamos ninguna alteración en sonido ni en imagen. Nuestra señal le llega a usted con todo el corazón desde nuestra base natural aquí en la ciudad de Huehuetenango, y estamos en la fecha 9 del mes de junio del año 2020. Grandes y tremendas cosas han sucedido durante estos últimos días en este año 20 del siglo XXI. Y yo creo que usted está enterado de sobra de esto, está enterado también más o menos de la línea o la idea hacia dónde vamos a caminar en este resto del año 20. Y una de las cosas en las cuales creo que se volvió una gran bendición para todos es el hecho de que todos tuvimos oportunidad de acercarnos al Señor por su palabra y por su Espíritu en esta oportunidad en que en casa tuvimos la ocasión de aprender de Él y de comunicarlo en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con toda nuestra familia. Y por eso precisamente yo considero esto como un regalo, una oportunidad que muchos realmente debemos agradecer. Los que ya teníamos ciertamente este trabajo como una opción, el hecho de reunirnos y el hecho de compartir con las nuevas generaciones la palabra de Dios, pues lo vemos que se abundó, pero los que no tenían oportunidad de eso en razón de su trabajo o su dinámica diaria, ahora tienen ocasión. Quiero entender que muchas familias vinieron al orden, vinieron al amor, vinieron al círculo familiar, vinieron al altar juntos a compartir la palabra de Dios. Y eso mismo nos ocurrió a nosotros. Nosotros los que ya hemos leído toda la Biblia, ya la hemos compartido muchas veces en muchos campos, tuvimos ocasión de releer, de aprender otra vez acerca de Dios y de su grandeza, pero también de su gran amor para con el género humano. Todas las naciones dependemos de Él. Cuando Dios le dio a Abraham la palabra, su llamamiento, y posterior al llamamiento le dijo que en Él serían benditas todas las familias de la tierra, y luego vemos que le repite la misma situación con las mismas Jacob. Usted sabe que Jacob fue aquel hombre al cual Dios le cambió nombre y le puso Israel, y de él vinieron los 12 patriarcas del pueblo de Israel, desde Rubén hasta Benjamín, todos ellos nietos en este caso de Abraham. Estamos allá en la descendencia de Abraham a Isaac, de Isaac a Jacob y de Jacob a los 12 patriarcas. Allí vino la revelación de la grandeza de Dios. A ellos les fue entregada paulatinamente la palabra de Dios y la recibieron en sus corazones. Nos da también un gran desafío la Biblia cuando leemos de estas personas y nos damos cuenta que no eran mansas palomas. Sí, realmente nos damos cuenta de que ellos, como nosotros, como seres humanos, estaban también con las mismas fragilidades, con las mismas pasiones, con las mismas situaciones humanas de conflicto de familia y de nación, y nosotros también seguimos en la tierra sufriendo de las mismas cosas. Pero Dios, que es fiel, concede que en estas oportunidades cada uno de nosotros vaya en principio evaluándose, probándose a sí mismo y mejorando su camino, escogiendo realmente el camino que ha de vivir, el camino que ha de escoger para vivir. Eso le está pasando a usted, eso me está pasando a mí, eso nos está pasando a todos. Y realmente hay quienes les ha llegado el desafío tan profundo y no estaban preparados para enfrentar la vida con sus desafíos, y definitivamente se enfrentaron a una tremenda decisión que los llevó a una mala decisión, sí, al suicidio. Algunos se suicidaron físicamente y otros se suicidaron porque se encerraron de tal manera que están como en una cárcel en su casa.
quizá padeciendo de algún tipo de neurosis, algún tipo de depresión que los ha llevado a apagar su vida y a no tener una relación con su familia, ni con sus vecinos, ni con sus amigos, ni con nadie. Pero estamos hablándole a usted y también a ellos para que ya que tienen opción y oportunidad se acerquen a aquel el que rompió las coyundas, el que rompió las cadenas, el que abrió los cerrojos, el que cortó todo lazo que atrapaba a los hombres y ahora nos ha dado libertad. Y se cumple en nosotros lo dicho por él. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Desde aquí, desde la Quinta Avenida 6-30 en Huehuetenango, estamos enviándole a usted un saludo cordial y desde luego una bendición desde nuestro corazón para que sea usted una persona a la cual esta palabra le provoque una gratitud y un estilo de vida también diferente, conforme a la palabra de Dios y al Santo Espíritu de Dios. Hoy la mayoría de lo que vamos a tener con nuestro compartimiento es una lectura y también algunos compartimientos de algunos comentarios pequeños, pero la lectura sola tiene mucho que decirnos. Usted debe tener su Biblia, sin duda la he estado usando en todos estos días, estas semanas, y es bueno que sepa que la historia de la Biblia no está escrita solo para que ahí esté. La historia está para que usted la conozca, para que la descubra y para que haga los cambios en su vida, lo que es necesario hacer. Es verdad, en el pueblo de Israel, y hoy vamos a leer una historia así, incluso hubieron personajes que descubrieron que la palabra de Dios ya estaba escrita y ellos la desconocían. Pero cuando les llegó a las manos, se dieron a la tarea de leerla y algunos de ellos a la tarea de obedecerla y transformó dimensionalmente su corazón y su vida. Y eso es lo que nosotros esperamos. Sin duda también Dios lo espera que ocurra en el corazón suyo. Le compartimos un saludo cordial. El pastor Benjamín Villatoro Galindo de Tabernáculo de la Fe los saluda y celebra la ocasión de que podamos estar juntos en una ocasión como hoy. El clima está maravilloso, sí, la atmósfera está diáfana, sí, el frío y el calor están en un grado casi imperceptible, precioso. Realmente quisiéramos que todos en el mundo tuvieran esto mismo, que no tuvieran un clima demasiado frío ni demasiado caliente, pero bueno, a nosotros el Señor nos ha puesto en un lugar así aquí en Guatemala y se lo agradecemos. Muy bien, vamos a comenzar. Los conceptos que vamos a principiar leyendo están allá en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 17. Y esto es para hacer una contextualización de que usted venga y conozca que el pueblo de Israel le ha tocado su la historia, pero hay razones para ello. Hay razones. Y usted recuerda que a partir del rey Saúl, que fue el primer rey de Israel, y luego tocó David, el segundo rey, el que eligió Dios en lugar de Saúl. Y luego el hijo que escogió Dios de David para colocarlo como tercer rey de Israel. Y a partir de ellos tres vino una sucesión de reyes de la cual la gran mayoría fueron malos hombres. Fueron malos hombres, decidieron escoger el camino a la obediencia a Dios. Y hay uno que otro obediente, y vamos a leer en estas partes de aquí la historia de dos personajes así. Cuando leemos en este capítulo 17 se menciona desde el primer se llama Acaz, y este hombre era rey de Judá. Leemos un poco para contextualizar nuestro tema de hoy y para que usted vea que la misma Biblia nos da los parámetros necesarios para que conozcamos a ese personaje que solo conocemos con el nombre de Dios, aunque algunos dicen que esto no es un nombre, es un sustantivo universal y solo le queda bien a él. Y la palabra sustantivo es un nombre. La palabra sustantivo común son los nombres comunes de todas las cosas. El sustantivo propio es el nombre que usted lleva y el nombre que yo lleva. Todos tenemos un sustantivo propio por nombre, pero es él únicamente el que tiene un sustantivo, sí, no común, sino un sustantivo
de tal naturaleza que es universal. Dios es un nombre universal, porque es el mismo para todas las naciones, y lo llamen como lo llamen, Él es Dios, eterno y único, verdadero. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, dice la Biblia, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Hago un paréntesis pequeño para invitarle a usted, ahora que ya comenzamos a leer, a hacer una breve oración para pedir de Dios esa gracia que se necesita para que la palabra sea como comida, como alimento, y que venga a nuestra vida para fortalecernos y para dinamizarnos, para que nosotros encontremos en la misma palabra y en el Santo Espíritu de Dios la fortaleza para no bloquearnos ni en el pensamiento ni en la vida, sino para despejar nuestro camino cuanto sea posible, para hallar gozo, para hallar alegría, para hallar sustento en cada día de nuestra vida y poder vivir agradecidos, levantando nuestras manos, reconociendo el señorío de Dios en nuestros corazones, y que podemos seguir adelante con esa confianza de decir: Dios está con nosotros. Vayamos pues adelante en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces estamos leyendo el capítulo 17 del segundo libro de Reyes. Mire, esta expresión que voy a leerle se manifiesta en estos dos libros, el primero y el segundo libro de Reyes. Repiten esto, pero con mucha constancia. Fíjese usted lo que ocurre. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Dios, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Pero el hacer lo malo es porque lo decidió. Y si usted tomara cuenta, se repite de muchos de ellos que han decidido hacer lo malo. Y luego dice: contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. El resultado que hay siempre que alguien decide llevar un camino contrario a la voluntad de Dios es que termina siendo esclavo. Ya sea esclavo de alguien que lo conquista o esclavo de sus propias pasiones, y finalmente la esclavitud lo va a llevar a una muerte miserable. Y aquí estamos viendo un resumen de esa naturaleza. Dice: mas el rey de Asiria disfrutaba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacían cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Vaya, ahí está viendo usted un ejemplo nada más muy vago, porque para entender esto tendríamos que leer realmente los dos libros de Reyes y tomar notas y averiguar realmente qué pasó con cada personaje que en este libro se relata que fue rey. Pero mi interés es otro. Mi interés es que usted vea lo que pasó con estos pueblos. Ya vimos lo que pasó con uno de sus reyes, y ahora mire el versículo 9. Leamos el versículo 9 en adelante. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra el Señor su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Mire, es curioso, pero este pueblo de Israel era un pueblo que había sido escogido por el verdadero Dios, había sido tomado como el pueblo de Dios, y resulta que se desviaron a una, tanto los reyes como los habitantes, para volverse a la idolatría. Y se dedicaron a hacer representaciones de Dios con objetos y a hacerles culto, a adorarlos y a pedirles favores y a buscar su asistencia, cuando ellos eran realmente hijos del verdadero y único Dios que habita en las alturas. Mire qué triste, que Dios ha dado la oportunidad a todos para que le tengamos a Él, no solo como Dios, sino como Padre. Y sin embargo hay muchas personas en el tiempo actual que están todavía manteniendo ese corazón idólatra, manteniendo esa conducta infiel, que no reconoce a Dios, que no le agradece, sino que en lugar de eso busca
otro a quien adorar. Hay otros pasajes de otros profetas, por ejemplo, Jeremías en su profecía dice que está triste Dios porque lo abandonaron a él, y no solo por eso, sino porque en lugar de tenerlo a él como Dios, que él es fuente de agua viva, se escogieron, dejándolo a él, se escogieron cisternas rotas, dice que no pueden guardar el agua. Y esto es cierto, porque cualquier objeto que usted o yo escogiéramos para tomarlo como Dios y honrarlo, lo único que haría sería engañarnos y llevarnos en ese mismo engaño hasta la misma hora de nuestra muerte y morir en condenación. No hagamos ese camino. Aquí usted está leyendo un ejemplo bíblico. No sé si usted alguna vez en su vida lo había leído, pero realmente cuando uno descubre que estos pueblos, que estas gentes, que estos reyes han actuado así, uno dice, pero ¿cómo pudieron hacer semejante cosa? ¿Cómo pudieron caer en semejante engaño? Y sin embargo, hay mucha gente que en pleno siglo XXI todavía está así, buscando un lugar de adoración donde adorar a algo que consideran Dios o mediador entre Dios y los hombres, y van a adorar un lienzo, una pintura, una estatua, una figura. No, eso no es una adoración verdadera. Eso es solamente un engaño que atrapa los corazones y los lleva por un camino falso. Los lleva por el camino del error. Pero continúe usted leyendo conmigo. ¿Qué más hacía este pueblo de Israel? Dice que quemaron allí incienso, estamos en el 17:11 del segundo libro de Reyes, y quemaron allí incienso en todos los altares altos a la manera de las naciones que el Señor había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira al Señor, y servían a los ídolos de los cuales el Señor les había dicho, ustedes no habrán de hacer esto. O sea, el llamamiento de Dios no les era desconocido y no había sido dicho entre dientes, sino que estaba muy claro, ¿sí? Y el mensaje de los profetas, en este caso también los profetas que estaban en este tiempo trabajando en los reinos de Israel y de Judá, menciona esta palabra para que vea usted cómo es de grave el pecado de la idolatría. Porque para conocer a Dios, el verdadero Dios, habrá de abandonarse la idolatría, habrá de matarse la idolatría, habrá de destruirse para uno empezar el camino de la verdad y caminar por él con alegría y con devoción en el corazón. Escuche usted, yo espero que usted a estas alturas esté casi fregándose los ojos así o refregándose los ojos para aclarar su vista e incluso a dar unos pequeños golpes en su cabecita así para que esta palabra vaya encajando en la verdad de su corazón y que usted se dé cuenta que esta palabra, que tiene más de 25 siglos de estar escrita aquí, es también para usted. No solo es historia, sino que es la historia que puede cambiar nuestro corazón al camino de la justicia y de la verdad. Estoy ahora en el versículo 13. El Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Se da cuenta que los profetas traían la voz de Dios para enseñar a ese pueblo. Dice, por medio de los profetas y de todos los videntes, ¿sí? Diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a sus padres. ¿Cuáles eran las leyes de las cuales está hablando aquí el texto de Segundo de Reyes? Todos los 5 libros con los cuales comienza nuestra Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esas son todas las leyes que el Señor había prescrito para que su pueblo caminara en el conocimiento de esta palabra, en el conocimiento de esta ley, en obediencia y en agrado para con Dios. Dios se nos está diciendo aquí otra vez, para que vea, lo vuelvo a leer. Y el Señor amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, ¿sí? Diciendo, vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres.
y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Vea, es un amor que busca cómo reconciliar al que cometió la falta para que venga a arreglar las cosas y se corrijan las cosas ahora que es tiempo. Este tiempo de la gracia que estamos viviendo, este tiempo de la llamada pandemia, es un tiempo de gracia sobre gracia. Sí, la gracia se nos extendió en Cristo Jesús, pero a través de esta pandemia que nos habló un mensaje muy fuerte a nivel mundial, nos mandó a todos a nuestras casas para que aprovechemos bien el tiempo y para que decidamos por cuenta propia cambiar nuestro corazón del mal al bien, de las tinieblas a la luz admirable, de la injusticia y la maldad a la justicia de Dios y a su santo perdón. Todos tuvimos esa opción, todos tuvimos esa oportunidad, pero allá usted, ¿qué decidió hacer con eso? Yo por cuenta propia decidí mejorar mis caminos porque es necesario mejorarlos. Es necesario mejorar nuestros hechos de nuestra vida, es necesario mejorar en el caminar de la vida diaria, en la vida de la familia, en la vida de la empresa, en la vida de la iglesia. Es necesario que siempre mejoremos. Estos son los buenos negocios. ¿Sabe usted que en el mundo de la administración los buenos negocios son aquellos en los cuales nadie pierde, sino que todos ganan? Aquí podemos decir que este es un buen negocio porque gana Dios un mejor pueblo, gana el hombre una mejor familia, los hijos ganan un mejor padre, la esposa gana un mejor esposo y todos en sí mismos tenemos una familia mejor y estamos ganando. Eso es lo que estamos llevándole a usted en este mensaje de este día. Es algo que usted debe procurar, pero no podemos elegir por usted. No podemos trabajar por usted porque a usted le toca por cuenta propia trabajar su propia vida y su propio hogar. Y lo que estamos haciendo es invitándole a ver en estos textos la perfecta voluntad de Dios para que usted realmente sea una persona de la cual Dios también diga: este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. ¿Se acuerdan? Cristo recibió esa palabra del Padre en su sola potestad el día que se bautizó allá en el Jordán. Y recibió esa misma palabra cuando se transformó, se transfiguró, es la palabra, allá con Pedro, Santiago y Juan. Este es mi hijo amado. Pero Dios no quiere decir solamente eso de Cristo Jesús. Quiere decirlo de usted, que su palabra le transforma a usted, que su espíritu le es útil para transformarle a usted. Y qué cosa más maravillosa será que usted sea un hombre o una mujer transformada a la manera de Dios. ¿No le parece interesante ese punto? A mí me parece que sí. Pero mire usted lo que pasa aquí en el versículo 14, porque esto es interesante, que el pueblo de Israel y de Judá tuvieron que tomar una decisión, como a usted le toca tomarla hoy. Mas ellos, triste, no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la y se hicieron vanos y fueron, dice ella, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor su Dios les había mandado que no hicieran a la manera de ellas. ¿Se da cuenta qué triste? ¿Por qué el hombre escoge el camino del dolor, el camino de la injusticia, el camino de la desobediencia? ¿Por qué lo hace? Usted y yo lo sabemos. ¿Sabe por qué? Porque también somos hombres, ¿sí? A veces se le pide a una persona que deje de consumir drogas o que deje de consumir alcohol o que deje de fumar, y él siempre va a poner una razón muy triste de que él no le está haciendo mal a nadie, porque él lo está haciendo él solo, ¿sí? Yo tengo personas que han sido mis amigos en la historia de mi vida, que ellos ya son más de 60 años, tengo conocidos, tengo amigos y hasta familiares que han muerto en su ley, han muerto en sus pensamientos, en sus delitos y pecados. Aquella canción
una canción del mundo que le ha gustado a mucha gente y que han cantado insignes músicos y cantores, se llama A Mi Manera, ¿sí? Ese es un himno que le gusta cantar a mucha gente, a mi manera. Y sabe una cosa, lo cumplen, han decidido vivir a su manera y así murieron. No quisieron cambiar a la manera de Dios. Y esta es una noble manera, es un mejor camino. Pero la gente ha querido seguir siempre haciendo las cosas a su manera. Con maña, con trampa, con injusticia, con violencia, con violación. Lo han querido hacer así. ¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre? Pues Dios no tiene problema porque Dios no va a morir. A Dios nunca se le hace tarde. A los hombres se nos hace tarde. A los hombres se nos acaba la vida. Sí, muchos de los que están allá, en el lugar de condenación, porque ya están allí, como cuenta Jesucristo en la historia del rico y Lázaro, muchos de ellos están clamando porque alguien venga y les hable a las personas que todavía están sobre la tierra con una decisión a tomar, para decirles que cambien de camino, que cambien de conducta, que tomen tiempo para atender los consejos de Dios. Y clamarían de verdad como clamó el rico hablando con Abraham, diciéndole: envía a Lázaro, envía a alguno de entre los muertos que le vaya a hablar a mis 5 hermanos, porque no quiero que vengan a sufrir aquí como estoy sufriendo yo. Pero la palabra de Abraham, el padre de la fe, le dice claramente al rico, usted sabe el contexto y si no pueden localizar esto en la Biblia con facilidad, le dice al rico: a los profetas tienen. Y yo estoy seguro de que aun cuando uno de los muertos se levante y les hable, no le van a creer si no le han creído a los profetas. Usted tiene los profetas también. ¿Dónde? En su Biblia. Usted tiene los profetas y tiene la palabra de Dios escrita ahí. Y quiera Dios que esta palabra quede escrita en su corazón para cambiarlo en un corazón más obediente, un corazón más noble, un corazón más esforzado por causa del bien, y que no haga usted lo mismo que hicieron los reyes y los vecinos, los habitantes de Israel y de Judá. Haga usted ese tremendo cambio. Esto es un pleito con la naturaleza humana, la carnalidad, esa concupiscencia que habla la Biblia, que está metida dentro de nosotros y que solo le gusta, le agrada el deseo de pecar. Esta es una pelea de 24 horas. Sí, no le eche la culpa al diablo. No es el diablo. Es la naturaleza misma que usted tiene la que no lo deja obedecer. Es la que usted tiene que vencer para ser una persona obediente, una persona dinámica para buscar el bien. Usted no puede lavarse las manos echándole la culpa al diablo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ya está vencido y ya está juzgado. ¡Qué favor tan grande el que nos hizo el Señor Jesucristo! Porque Él sí venció a este enemigo que no podíamos vencer y nos ha dejado la tarea de que nosotros seamos más que vencedores, venciendo esa carnalidad que cada uno de nosotros tiene y que puede hacerlo. ¿Con qué? Con el poder de la palabra y con el poder del Espíritu Santo. Venga usted y haga ese trabajo. Y siga luchando, puede leer este libro completo y va a ver que este es el mensaje que a nosotros se nos entrega mediante esta historia de los libros de Reyes, el primero y el segundo. Leo un poquito más para llegar a una conclusión maravillosa. Le dice aquí, en estos textos ahora, dice en el versículo 16, que dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera. Esta es la figura y representación de un ídolo, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Este mencionado Baal aquí es un señor, es un ídolo, es una figura, como todos los pueblos tienen. Aquí en Guatemala y en el contexto del occidente de Guatemala hay señores a los cuales se les reconoce una señoría en cada localidad, y nosotros tenemos pueblos aquí que tienen nombres de santos que fueron puestos desde el tiempo de la colonia, ¿sí? Y se les hace la fiesta titular y se les hacen muchos actos, muchos ritos para honrarlos, cuando realmente ellos no son nada, porque la Biblia dice que los ídolos de las naciones no son nada.
No son nada, pero Dios lo es todo. Sin embargo, el pueblo de Israel dejó los mandamientos de Dios y a Dios mismo y practicó la idolatría durante todos esos años, esos siglos que tuvieron que vivir y que constantemente cayeron en esclavitud. Un poquito más. ¿Qué más hicieron en el camino de la maldad? Versículo 17. Dice que hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, es decir, esto es que los sacrificaron a sus dioses y se dieron a adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, provocándole a ira. Mire, llegaron a un colmo, porque no respetaron ni siquiera la humanidad de sus hijos, sino que los hicieron pasar por sacrificios y además tuvieron adivinaciones y agüeros, lo cual ya es brujería. Esto ya es una cosa pagana que el pueblo de Israel y de Judá aprendieron de las otras culturas, de los otros pueblos, porque esta era práctica de ellos. Pero la práctica del pueblo de Israel y de Judá era adorar al verdadero y único Dios. ¿Qué está haciendo usted en este tiempo? ¿Está conociendo a Dios y lo está adorando? ¿O sigue todavía con sus figuritas, con sus estampas, con sus oraciones hechas a cualquier otro de los santos que están nombrados en el calendario o en el almanaque, o al que es santo en su localidad? ¿Qué está haciendo usted? ¿Está viviendo por la verdad o está todavía con aquel cascajo en su boca que lo está rumiando y lo está mascando y mascando y mascando y ya ni siquiera tiene sabor? ¿Qué está haciendo usted? ¿Está conociendo la verdad o está en el camino del error? Yo no le estoy diciendo palabras mías, le estoy diciendo lo que la Biblia dice, solo se lo estoy leyendo y solo se lo comento brevemente, pero hay una historia trágica en todo esto. A los que persistieron en hacer esto, no les fue nada bien. Y lo verá usted. Miremos un poquito más qué pasó. Dice que el Señor, por tanto, versículo 18, se airó en gran manera contra Israel. Eso es estar tremendamente enojado. Y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos, y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y a los afligidos los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. A mí de verdad me interesa que usted estos capítulos lo lea por cuenta propia y que se dé cuenta de que Dios, cuando toma una decisión, la cumple. Si Él ha hablado de que va a traer juicio hacia nosotros, no tenga ninguna duda, el juicio va a llegar. Va a llegar. Por eso no debemos darle oportunidad al juicio con nuestra necedad, si debemos mejor darle oportunidad al perdón y a la restauración mediante la obediencia. Y yo le recomiendo que termine de leer todo este capítulo usted. Pero viera que hubieron quienes supieron obedecer la palabra de Dios. El capítulo 18, versículo 1, nos habla de otro personaje diferente. En el tercer año de Osías, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Fíjese bien la historia que vamos a conocer ahora, porque es otra. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Oiga lo que dice en el versículo 3, porque cada quien toma sus propias decisiones. Hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Hacer lo recto es diferente a hacer lo malo. Ahora, ¿qué dice aquí? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Sabe por qué? Porque ya el pueblo ya le presentaba adoración a la serpiente, que solamente era un mero símbolo.
pero le empezaron a presentar adoración y a pedirle favores a una serpiente de bronce que estaba levantada en un asta. ¿Qué más hizo este hombre que se llama, dice Acaz? Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz. Era Ezequías el rey. Y entonces dice, porque hasta entonces le quemaban sacrificios e incienso los hijos de Israel a la serpiente de bronce y la llamó Nehushtan. El Señor Dios de Israel puso su esperanza, ¿sí? Ezequías, hijo de Acaz, en el Señor su Dios puso su esperanza. Y oiga lo que dice la Biblia acerca de él. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre los hijos de reyes de Judá. Nunca hubo otro como él, porque siguió al Señor su Dios y no se apartó de él, sino que guardó sus mandamientos que el Señor había prescrito a Moisés. Y el Señor estuvo con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él, dice, se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. Y cuenta la historia de todos estos pueblos y las guerras y los sinsabores que llevaron en todo este tiempo, pero me interesa llegar a un punto esta mañana. En el capítulo 19 se cuenta cuando el rey Ezequías oyó que habían encontrado un libro. Encontraron, sí, un escrito de Dios y de los profetas para el pueblo de Israel. Entonces es interesante, porque aquí en esta historia encontramos que la palabra de Dios la encontraron y la comenzaron a leer, y el corazón del rey da vueltas y decide aún corregir mejor su camino. Las palabras dice en el capítulo 18 del segundo libro de Reyes: ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor y el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú pues puedes dar jinetes para ellos. ¿Cómo pues podrá resistir un capitán al menor de los siervos de mi señor, aunque estén confiando en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? El confiar en Egipto aquí es una figura. El confiar en Egipto actualmente se traduce como confiar en el mundo, o confiar en los sistemas que el mundo plantea para que uno lleve su vida adelante. Ahora dice en el versículo 25: ¿acaso he venido yo ahora sin el Señor a este lugar para destruirlo? El Señor me ha dicho: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Eliaquim, hijo de Hilcías, y Sebna y Joa al Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre este muro. Vino el conquistador y habló en el idioma que aquel pueblo hablaba. Y el rey le dice: no nos hables en este idioma, mejor háblanos en otro idioma y habla suave. Y el conquistador dice: yo no vine aquí a perder el tiempo, yo vine aquí a conquistar, y no será que puedo conquistar. Y les habla y los insulta en el nombre de sus dioses, insulta al pueblo de Israel y los hace realmente sus esclavos. Entonces es interesante, porque aquí estamos llegando al capítulo 19. Usted debe tener esta emoción tan maravillosa como sucede en mi corazón, de estar descubriendo cosas novedosas a partir de leer la sola palabra en el segundo libro de Reyes. Y es interesantísimo que esto nos trae en el contexto actual lo que el pueblo de Israel y el pueblo de Judá sufrieron en aquel entonces. Llegamos al 19, la historia se sigue narrando, y luego sigue el 20 y llegamos al 21, y en el 21 ocurre una cosa maravillosa. Aquí el 21 y especialmente el capítulo 22 nos van a dejar un gran compromiso en el corazón.
Capítulo 21, segundo libro de Reyes. Le toca reinar ahora a otro rey. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Jepsibá. E hizo lo malo, es lo que le digo, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, según las abominaciones de las naciones que el Señor había echado de delante de los hijos de Israel. Estos eran los habitantes de toda aquella tierra que se conoce como Canaán. Fueron a los que los israelitas tenían que expulsar de esa tierra o exterminarlos, porque eran culturas idolátricas y perversas. Pero ellos así habían vivido, y Dios les había dado oportunidad de arrepentirse y no habían querido. Entonces Dios trae al pueblo de Israel para poseer esa tierra, y a los israelitas que Dios trae a esta tierra, en lugar de vivir conforme a la palabra de Dios, hacen y aprenden lo que aquellas culturas practicaban. Mire, escuche usted, ponga atención. Dice que volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo imágenes de acera como las había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, o sea, dentro de la casa dedicada para con Dios, dedicó el altares ahí, de la cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los atrios de la casa del Señor. Blasfemia. Esta es una blasfemia. Es como que en esta oficina, por ejemplo, que está dedicada para el trabajo de amor para con Dios y para con su pueblo, nosotros trajéramos algo aquí a lo cual le rindiéramos honor, o le pusiéramos un prestigio, o le dedicáramos algunas oraciones. Eso sería una cosa perversa. No podemos hacer semejante cosa, pues esta instalación está dedicada para Dios y para el pueblo de Dios. Entonces ya sabemos lo que ellos hicieron. Dice que pasó a sus hijos por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor, para provocarlo a ira. Mire, esto raya en la locura. Esto de verdad es una cosa que se espanta uno cuando lee esto, que personas que debían conocer a Dios resultan haciendo lo contrario de lo que la instrucción les da. Y así le ha pasado a mucha gente. En realidad es demasiadas las personas que se han alejado de Dios y terminaron confundidos y en la negrura de la perversión, honrando a las criaturas antes que al Creador. Y es interesante, pero el ser humano ha sido así. Si ha venido con esa terquedad escrita en su corazón y no se quiere apartar de ella. Pero hay un hombre aquí en todo el capítulo 22. Yo le ruego a usted que se tome el tiempo de leer estos capítulos del segundo libro de Reyes, pero de manera especial el capítulo 22, porque este capítulo 22 nos ilumina mucho los ojos, el corazón, y el espíritu se deleita leyendo estas palabras del capítulo 22 que dicen así: cuando Josías, grábese este nombre en su corazón, Josías es el nombre de este rey al que vamos a hablar. Josías es el hijo de Manasés. Manasés es el que acaba de terminar en el capítulo 21 su reinado, y ahora en el 22 Josías comenzó a reinar cuando él era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre, para una referencia histórica, fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. Escuche las palabras que habla de este hombre que se llama Josías. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, y estuvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. A los 18 años, es un jovencito todavía, a los 18 años el rey Josías envió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa del Señor, diciendo:
ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído de la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta. Aquí hay un mensajero con un oficio que va a ir a hacer, pero escuche lo que va a pasar. Y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra en la casa del Señor para reparar las grietas de la casa. Es decir, era un trabajo de albañilería que tenían que hacer y que se les confiaba un dinero porque eran gente honrada. Pero ocurre una cosa interesante en todo esto. Dice: a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Esto habla muy bien de esta gente. Pues la misma Biblia dice que se requiere de los administradores que sean hallados fieles. Y esto es interesante porque no todos resultan fieles. Pero escuche lo que ocurre aquí. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, o sea, aquel que vino con el mandado: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba a Safán al rey, dio cuenta al rey y le dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en el poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Y le dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, y les dijo: vayan y pregunten al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es el enojo del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres, y aquí viene la historia de lo que ya le leí en parte, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que él nos fue escrito. Aquí el rey se entera de lo que pasó en la historia ya anterior. Es como que usted se tuviera que enterar ahorita aquí en Guatemala de los hechos de los presidentes que han habido en los últimos 50 años. Como que usted se enterara de los convenios, de los tratos o los malos tratos que los presidentes han hecho con unos y con otros, y que los gobernantes se equivocaron crasamente en sus decisiones en obedecer a Dios. Se equivocaron. ¿Qué haría usted si descubre tal historia? ¿Qué haría usted si los anales de Guatemala le son descubiertos ante sus ojos en los últimos 50 años? ¿Y qué han hecho estos presidentes que han gobernado nuestra nación? ¿No le dolería su corazón de saber por qué en tiempos anteriores se perdió el territorio de Belice? ¿Por qué se permite la explotación minera de la cual en nuestro país no existen ganancias? Porque si las ganancias vienen, las agarran ellos para sus propios usos, no para el país. ¿Qué haría usted con los convenios que esa gente que ha hecho con los desconocidos y con países de otras latitudes que solamente vienen a aprovecharse de nuestra tierra y de nuestra gente? ¿Qué haría usted? ¿No le enardecería su corazón? Sí, seguro que sí. Entonces, oiga lo que sucede aquí. Entonces fueron el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán, Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arash, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho el Señor Dios de Israel, digan al varón que les envió esto hacia mí. Y miren, el mandado es este: así dijo el Señor, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que moran en él todo el mal de que habla este libro que ha hecho, que ha leído el rey de Judá. Y bueno, la historia se sigue desarrollando, pero aquí conocemos a un hombre
un hombre que es el rey que hace cosas maravillosas. Este se llama Josías. Y ahora vea lo que hace Josías en obediencia a la palabra de Dios. En la parte final del versículo 2 del capítulo 23. Se ha dado cuenta que aquí solo estoy leyendo. Y leyó, encuentre el punto donde dice, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante del Señor de que iría en pos de sus pies, de su camino, y guardaría sus mandamientos, su testimonio y sus estatutos con todo el corazón y con toda su alma. Vale decir que eso es lo que se trata aquí, de que usted, amable hermano y hermana, también usted con todo su corazón y su alma decidan obedecerle a Dios. Esta es una decisión muy personal. Aquí no puede ser que nuestros padres decidan por nosotros, sino nosotros decidir de manera particular. Dice que el rey se puso de pie y decidió guardar los mandamientos y sus testimonios y los estatutos con todo el corazón y con toda su alma, y que cumpliría las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y oiga, y todo el pueblo confirmó el pacto. Aquí no fueron ellos los que hicieron el pacto, aquí ellos fueron los que obedecieron el pacto hecho de Dios para con los hombres en su tiempo. Por eso me interesa que usted lea este libro y todos estos capítulos para sacarle lo mejor de la historia para provecho de su vida. Bueno, ya casi vamos llegando al final. Escuche lo que resulta haciendo este rey para el agrado de Dios. Josías es este rey importante. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes según el orden y a los guardianes de la puerta. Oiga lo que hicieron: que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, un dios pagano, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. No fue solo eso lo que hizo, pero en su obediencia a Dios en aquel día, siga leyendo conmigo, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían sido puestos por el rey de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal. Ya dije que este es un ídolo. A Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Mire usted que qué cantidad de dioses falsos que la gente de aquel entonces adoraba. E hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos de su pueblo, porque todos ellos habían sido idólatras. Además derribó los lugares, tenían prostitución idolátrica que estaba en la casa del Señor, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, este dios falso, ¿sí? E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Geba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, que era gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda, a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar del Señor en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase sus hijos o sus hijas por el fuego a Moloc. Moloc es un ídolo abominable, es una representación satánica. Sí, esos pueblos tenían esa clase de cultura idolátrica, figuras satánicas que adoraban y que le presentaban sacrificios. Incluso los sacrificios presentados eran la vida de un pequeño bebé
o una bebé que traían para ser ofrecida en sacrificio a ese ídolo que se llama Moloch. No crea usted que eso es solo de la historia. Hay quienes en este tiempo lo están haciendo. Todavía están practicando ese tipo de idolatría perversa. ¿Qué está haciendo Dios con esta experiencia que nos está permitiendo ahora a todas luces? Que nosotros releamos su palabra, que la recibamos en el corazón y que la publiquemos para que mucha gente se arrepienta de su conducta aberrante y que venga al camino de la justicia y de la verdad para honrar al verdadero y único Dios. Es Él, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ofreció a su Hijo allá en el altar, sí, en el Calvario, para que nosotros fuésemos perdonados. Hay mucho que decir aquí. Y vamos a seguir en este tipo de compartimiento, vamos a seguir leyendo para que usted aproveche no solo a sacar su Biblia y a leerla, sino a tomar como una guía esta lectura que estamos haciendo, y le invito para que en la posterior lo volvamos a hacer, para que sigamos en el camino de la obediencia y sigamos en el camino del conocimiento de Dios. Este Dios que es único, que es verdadero, que es amoroso y que nos ha concedido la vida de Jesucristo, su Santo Hijo, para que nosotros no tengamos que pagar un precio, el precio de la maldad, que sería el castigo eterno. El Señor ha sido bueno sobre todas las cosas porque nos ha amado. Debemos amar nosotros al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y conforme a la palabra que Dios nos ha escrito en el caso de los primeros libros de la Biblia, por Moisés, que es el representante de la ley, por los profetas, como en este caso estamos leyendo de estos reyes y de los profetas en estos libros históricos, y también todos los profetas a partir de Isaías hasta Malaquías, y ahora por los apóstoles. Celebremos la presencia de Dios en nuestro corazón. Celebremos la presencia de Dios en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestros nietos. Si hay alguna necesidad o alguna oración que planteamos, es ante Él, ante el dueño de nuestras vidas, el que nos compró en la cruz del Calvario y el que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su gran amor con el cual Él nos amó. Que Dios lo bendiga. Esta es una oportunidad dichosa para que usted reciba a Jesucristo en su corazón. Hágalo por cuenta propia, consagre su vida y su corazón, deje de seguir caminos de idolatría, caminos de perversión. No espere usted que la pandemia termine para volver otra vez a los ritos y a los cultos y a las cosas superfluas, porque no bendicen. Bendice la palabra de Dios y la presencia de su Santo Espíritu. Quiero cerrar este tiempo con una amable invitación. Si usted nos deja un mensaje a este número de teléfono o en nuestra página, sí, en nuestro sitio, en el internet, puede hacerlo, trataremos de ayudarle. Estamos colaborando en oración, estamos colaborando en lo material también. El número de teléfono es el 5693-7720 y lo puede usted anotar. Deje su petición y deje su nombre también. Si es de nuestro vecindario, deje su dirección para que podamos también llevarle algún tipo de material para fortalecer su fe. Que Dios lo bendiga. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias por el compartimiento de este día martes 9 de junio y celebramos tu presencia en nuestros corazones, en nuestros hogares, en la iglesia, que ahora está cada quien en su casa con una iglesia compartiendo, y estos mensajes se los estamos enviando a todos con la devoción de saber que con hambre y con sed los van a leer, los van a estudiar y van a depender de esa palabra que es tu palabra, Señor, y que a ti sea la gloria, la alabanza, que a ti sea, Señor, la gratitud de todos nuestros corazones, en el poder y en el nombre todopoderoso de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Aleluya. Muchas gracias.